licenciatura en gestión de empresas gastronómicas y de alojamiento. Son las carreras que están a mi cargo. Es un placer enorme estar con ustedes, todos y todas, pero principalmente me refiero a estos tres jóvenes que, que han conformado seguramente con otras personas. Ahora le voy a pedir a Fabricio que nos cuente un poquito qué es esto de la usina turística, un espacio de investigación, un espacio de reflexión y liderado en gran parte por jóvenes. Así que bueno, hoy los tenemos acá. Es una alianza que hicimos entre UADE y la usina turística. Están Dayana Fernández, egresada recientemente, no hace mucho que te he visto por las aulas, así que flamante licenciada en Turismo y Hotelería. Julián Cherkaski, nuevo docente, joven docente de la casa, que viene de otra excelente casa de estudio. Y bueno, nos conocimos en algún encuentro de la NET, creo que tuvimos la oportunidad de charlar en la Así es. Universidad Nacional de San Martín, y bueno, y ahí quedamos un poco en contacto y después te sumaste al equipo, así que perfecto. Dejo para el final al mayor, al menos de tamaño, que es Fabricio Escalfino, egresado también de UADE, como licenciado en Turismo y Hotelería y docente también de la casa. Eh, Ahora también voy a presentarlo a Gabriel Robert. Gabriel Robert también es un egresado de la licenciatura en Turismo y Hotelería. Él trabaja conmigo y con otros profesionales llevando adelante las carreras que mencioné anteriormente. Gabriel va a oficiar como moderador de esta charla que lleva por nombre Perfil del nuevo turista post-COVID 1.9. Le pregunté en un momento a Fabricio, pero ¿cómo es esto del turista 1.9? Porque he conocido el 2.5, el 3.0. Así que bueno, te voy a pedir, Fabri, pero seguramente va a ser Gabriel el que va a coordinar de aquí en adelante. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué es la usina turística? Y después la audiencia es toda de ustedes. Muchísimas gracias por estar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En esta primera instancia, en realidad nos vamos a presentar rápidamente entre nosotros. Un poco la que va a oficiar en esta apertura va a estar Dai ahí acompañándonos. Es que, como vos decías, Mario, realmente egresada. La verdad que para nosotros es un placer. Primero, agradecer profundamente a la universidad, en lo particular a la carrera de la licenciatura en Turismo y Hotelería, de la cual, bueno, soy orgulloso de egresado y docente ya hace unos años, de poder permitirnos este espacio de esta conformación que hicimos en Usina Turística, para poder nada, tener un espacio de reflexión, de análisis, de debate conjunto que nos parece tan importante en estos tiempos y tan trascendental, sobre todo mirando la actividad en el presente, pero con una perspectiva futura, ¿no? Así que eso desde de mi parte, agradecerte a vos en particular, a Gaby, a toda la facultad de comunicación de la universidad por permitirnos este espacio. Así que bueno, en este caso, Dai, ¿querés comentar un poco cómo iniciamos en este proceso? Bueno, gracias Fabri. Bueno, gracias Mario, gracias Gaby. Me egresé hace muy poco de la universidad también. Es un gusto estar de nuevo en Teams, hablando esta vez para alumnos, profesores. Bueno, nosotros conformamos Usina Turística. Como verán, somos profesionales del sector turístico, que buscamos a través de escritos, de notas e investigaciones, llamar a la reflexión, a la acción por un turismo sostenible, sustentable, que ya conocemos todos esa palabra, pero también le agregamos dos conceptos importantes que son lo inclusivo y lo justo. Un turismo justo, inclusivo, sostenible y sustentable en sus tres ejes. Bueno, nosotros creemos que nuestra actividad, la actividad turística, es importante ya que tiene esa capacidad de integrar mayorías, fundamentalmente a los más vulnerables también, promoviendo el desarrollo local y el empleo
y las nuevas oportunidades del empleo. Entonces, a través de estos escritos, estamos llamando a reflexionar sobre estos 4 ejes y a la acción siempre, ¿no? En conjunto. Bueno, y lo dejo también a Juli para que se presente. ¿Cómo andás, Juli? Vamos. Buenas tardes a todos. Ahí, como comentaba Mario, yo desde principio de año que soy docente acá de la casa, así que es un gusto poder tener este espacio y compartir el trabajo que estamos haciendo desde UCINA. Yo me egresé en la Universidad Nacional de San Martín y bueno, ya desde entonces, como también comentaba Mario, a través de la Asociación de Estudiantes de Turismo teníamos mucha vinculación entre las distintas universidades. Así que, bueno, acá aportando en esto, que bueno, me parece que es importante esto que comentaba Dai de rediscutir algunos temas, de plantear temáticas, tal vez con más profundidad. Ella decía la palabra sustentabilidad, que conocemos tanto, pero tal vez muchas veces la tomamos como de una manera más superficial. Bueno, nosotros queremos indagar en eso, problematizar. Hay muchos temas que tal vez son, que generan, bueno, distintas visiones. Bueno, discutir esas visiones, bueno, en definitiva, problematizar siempre indagando, investigando, con ese trasfondo, ese sustento sólido y científico que nos respalde. Exactamente. Bueno, Gaby, ¿comenzamos? ¿Qué te parece? Dale, me parece muy bien. Bueno, en principio saludarlos a todos los invitados. La verdad es un gusto estar de nuevo compartiendo este espacio con profesionales, con alumnos, con docentes, con graduados. Y bueno, un gusto también tenerlos a ustedes 3 en esta exposición. En principio, bueno, los voy a pasar a presentar. Después vamos a tener el espacio donde los expositores van a dar sus comentarios sobre este estudio de investigación que estuvieron realizando, y si les parece después vamos a dar algún espacio a preguntas, a comentarios por parte de los invitados, ¿sí? Lo que les vamos a pedir por favor es que mantengan el micrófono y la cámara apagados para no interrumpirlos. Y dicho esto, sí, ya vamos a comenzar. En primer lugar tenemos, bueno, como decía Mario, la flamante licenciada en Turismo de Hotelería, Diana Fernández. Después está el licenciado Julián Cherkaski, estudió la maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También es licenciado en Turismo por la Universidad Nacional de San Martín y guía de Turismo por el Instituto La Suisse. Actualmente se desempeña como docente universitario en la Universidad Argentina de la Empresa y de nivel secundario en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires con orientación en turismo. También el licenciado Fabricio Escalfino. Él es licenciado en Turismo Hotelería, con experiencia en diversas organizaciones turísticas del sector público y privado. Es docente universitario en la Universidad Argentina de la Empresa e investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de la misma universidad. Es asesor también técnico de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de Argentina, la red de TIAR. Bueno, buenas tardes. Ya presentados los expositores, los dejo en compañía de ustedes. Espectacular, Gaby. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Dai, confirmame si se ve bien. Un segundito. Dale. Ahí estoy compartiendo. Yo todavía no la veo, pero ahí está. Excelente. Bueno, todo tuyo. Bueno, comenzamos. Tal como lo anunció Mario Córdoba, lo que vamos a hablar en esta tarde va a ser del nuevo perfil del turista 1.9, el viajero post-COVID. Nosotros, como desde la usina turística, en abril de este año, cuando comenzó el aislamiento preventivo y obligatorio, decidimos indagar en lo que son lo que vendría a ser la demanda turística post-cuarentena, estos intereses, estos deseos que tiene el nuevo turista. Llama la atención el nombre porque todos conocemos lo que es el turista 2.0, que lo califican así por lo que es el interés y la conexión directa con las tecnologías. Nosotros lo adaptamos al COVID-19 para identificarlo directamente con este año. Te pido, Fabri, si me pasas. Vale. Ya les comenté un poco de lo que quiénes éramos nosotros que conformamos el espacio de usina turística.
es el espacio que a través de nuestros escritos, de nuestros textos, que los pueden encontrar en nuestras redes sociales y en la página web, buscamos esta reflexión, esta problematización que decía Juli, a asuntos que lo vemos en la cotidianeidad del turismo, de nuestro rubro, para llamar a la acción y continuar investigando acerca. ¿Me pasás, Fabri, por fin? Por supuesto. Bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos en marzo de este año, a comienzos del aislamiento, en un contexto de incertidumbre. Digamos que no sabíamos, en plena crisis económica mundial, por causa de la pandemia, se ve paralizada la actividad turística, ¿no? Y nosotros como profesionales, yo en ese entonces futura profesional, ¿no?, de este rubro, estábamos en un escenario en el que no sabíamos qué iba a pasar ni qué estaba pasando en ese entonces. Muchas empresas se encontraron de la misma manera, empresas, organizaciones, pequeñas, grandes. Lo que nosotros decidimos con este estudio, más que para nosotros, sino también para compartir, es que dar como una idea para poder concretar acciones una vez que esto se levante, porque para el turismo esta paralización es una de las industrias más afectadas, como sabemos, como escuchamos y como lo sentimos. También sabemos que va a ser una de las industrias que más tardará en recuperarse. No sé si tanto nos costará, pero sí que el tiempo nos va a... Nosotros no podemos volver a trabajar, sabemos, o la mayoría, hasta que el aislamiento se levante por completo, hasta que las fronteras se levanten, o mismo acá el turismo interno en el país. ¿Me seguís? Una más. Sí. Gracias. Bueno, nosotros lo que buscamos fue indagar los deseos e intereses de esta demanda turística, turística, que son estos turistas potenciales o reales, o sea, quienes tienen el deseo de hacerlo y quienes ya tienen una seguridad para viajar. La primera encuesta la hicimos en abril, donde el contexto era todo un poquito más complicado, donde la gente no estaba segura qué iba a pasar, y lo vamos a notar, la diferencia de esta primera encuesta con la segunda, en los números, en los porcentajes que vamos a ir hablando a lo largo de esta charla. La primera muestra fue de 1.147 personas y la segunda de 1.000. Entonces tenemos dos números importantes a tener en cuenta, la cantidad de personas que respondieron nuestras encuestas, para poder comparar de manera, digamos, que nos dan números certeros para saber cómo se encontraba el posible turista o el turista al principio de cuarentena, y que, si tenemos en cuenta, podemos pensar que recién finalizaba la temporada estival, comenzaba recién el aislamiento. Y la segunda encuesta, que la hicimos hace unas semanas, pasados 190 días de cuarentena, no, de aislamiento, perdón, pasando 190 aproximadamente días de cuarentena, donde cambió completamente el panorama y el pensamiento, intereses de este turista. Entonces, por eso comenzamos hablando del perfil del turista 1.9 y luego investigamos las tendencias de este mismo turista. Sí, pásame, Fabi, gracias. Dale. Bueno, en un principio se habló y se habla, lamentablemente se sigue hablando de este perfil del turista 1.9. Digo lamentablemente porque nosotros sabemos ahora en el 2020 lo rápido que evolucionan las cosas con la tecnología, y se sigue reproduciendo en lo que son canales, medios, diarios, este perfil del turista que nos puede llegar a confundir. En su momento fue útil saber todos estos datos, que es, por ejemplo, que el turista elige destinos en contacto con la naturaleza, alejado de las grandes ciudades, digamos pequeñas ciudades dentro de la provincia, puede ser, dentro de su lugar, en lugares de cercanía. Realiza reiterados viajes de corta estadía, esto es lo que nosotros llamamos viajes de fin de semana, me voy un sábado, vuelvo un lunes. Opta por destinos de cercanía, priorizando viajar por el país.
Se informa y compra a través de medios de comunicación, contrata servicios directamente al prestador, elige experiencias alternativas y originales en sus viajes. Esto viene relacionado con elige destinos en contacto con naturaleza, un poco de reinventar ese turismo eligiendo otro destino y no el tradicional que viene a ser montaña, playa, etc. Bueno, y también destacamos de este perfil de turista 1.9 que es que prefiere los pequeños alojamientos, es decir, que busca evitar esas áreas públicas, estar en contacto con otras personas. Entonces, en nuestra encuesta, si quieres pasarme, Fabri, Dale. Acá pueden ver lo que es la infografía con los datos un poco más detallados. Cuando yo dije que elegía pequeños alojamientos, podemos ver que el 50%, por ejemplo, optó por cabañas, casas o departamentos de alquiler, dejando los grandes hoteles de lado. Luego, cuando también dije que las salidas iban a ser de corta duración, el 25% aproximadamente elegía por el día, de 3 a 7 noches, 2 noches, viajes de corta estadía. Y es importante también destacar cuando nosotros preguntamos si creían que iban a hacer una actividad turística, en abril el 56% de los encuestados dijeron que sí y el 19% que no. Yo destaco estos números porque cuando Fabri y Juli hablen de las tendencias del turista 1.9 van a notar las diferencias de lo que fue abril a lo que es hoy en la realidad del país y de estas tendencias del turista. Bueno, pásame, Fabri. Bueno, esta foto más que nada es para que quede bien en claro que sigue siendo el turista 1.9, que lo que nosotros estamos investigando con estas encuestas es a los deseos e intereses de turistas que están pensando viajar y que tienen la posibilidad de viajar. No cuántos turistas pueden viajar y cuántos no. No, nosotros destacamos los deseos e intereses de quienes pueden y tienen el deseo de viajar. La siguiente filmina, que es... voy a dar ya el pie a los chicos para que les cuenten. Bueno, pásame la siguiente y volvemos a esta, Fabri, por fin. Pensé que se había cambiado. No hay problema. Dale, gracias. Bueno, más que nada para saber el perfil de encuestados, acá traemos algunos gráficos que muestran el perfil de los y las últimas encuestadas en la encuesta de julio. Vemos que la mayoría son del área metropolitana de Buenos Aires, que es, digamos, el principal emisor de turismo a todo el país. Entonces, como que tenemos un gran porcentaje de las personas que van a viajar alrededor del país. Está bueno también, quisimos destacar la ocupación, que el 54% son trabajadores en relación de dependencia y la edad de estos encuestados y encuestadas no se identifica a los que estamos aquí presentes porque van de 19 a 30 años, de 31 a 49 años. Como para que vean un poco estos resultados también y sintiéndose identificados cuando los comenten los chicos. Bueno, y le doy la palabra a Juli, que va a comenzar con las tendencias del turista 1.9. Bueno, muchas gracias, Dai. Y también respecto a esto que comentabas, que bueno, el principal centro emisor de turismo interno en Argentina es el área metropolitana de Buenos Aires, y también somos los que vivimos en esta zona los más afectados por este aislamiento. Por eso también es interesante, bueno, indagar en cuáles son los deseos, las aspiraciones de quienes vivimos en esta zona. Obviamente también abarcamos a todo el país, pero bueno, teniendo en cuenta que nosotros nos interesa indagar respecto a cuál va a ser el turista cuando levanten las restricciones. Es decir, nosotros no preguntamos qué va a hacer el turista en las vacaciones o qué va a hacer el turista en su tiempo libre, sino que la pregunta es concreta en qué va a hacer cuando se levanten las restricciones, estableciendo un claro vínculo entre la pandemia, la cuarentena, el aislamiento y, bueno, cómo eso se cruza con el turismo y con las ganas de
visitar a la familia, ir a un lugar agradable, bueno, hacer turismo en pocas palabras. Así que, bueno, nosotros, como comentaba Mario al principio y mencionaba también Dai, le pusimos turista 1.9 porque al ver los resultados de la primera encuesta, encontramos un turista muy distinto al que conocemos habitualmente. Ahí Dai estuvo marcando el resumen de los resultados de las encuestas, y era algo bien distinto al turismo tradicional. Entonces, por eso es que a modo de involución, para decir de alguna manera, en vez de 3.0, 4.0, bueno, turista 1.9. El turista en el contexto de la pandemia y la cuarentena del coronavirus. Y bueno, y en ese sentido, nos interesó hacer una segunda encuesta para ver si la extensión de la cuarentena había afectado en esas preferencias. Es decir, nos interesaba ver cómo estaban las preferencias, si seguían siendo las mismas, y si esta extensión de la cuarentena tenía algo que ver. Y en ese sentido vimos que había algunas cosas que permanecen en valores similares, que lo vamos a ver a lo largo de la presentación, y otros que tuvieron cambios realmente radicales. También algo daba cuenta de eso Dai, pero bueno, Fabri, avancemos que ahí lo vamos a empezar a ver. Muy bien. Bueno, acá tenemos la comparación entre la primera encuesta, en abril, y la segunda respecto de si creen que van a hacer alguna actividad cuando se levanten las restricciones de la cuarentena, cuando se pueda hacer turismo. En ese sentido, vemos que mientras que en abril podemos decir que 5,5 de cada 10 turistas tenían intención de viajar, en julio ya son 7 de cada 10. Hay un incremento importante de casi un 15% respecto de las ganas. Esto es interesante analizar de que no es que hoy en día hay mayor certidumbre sobre cuándo uno va a poder salir. Es decir, hace muy pocos días, cuando se anunció que estaría la vacuna para el primer semestre o el primer trimestre del año que viene, recién ahí podía dar cierta certidumbre, si se quiere, pero cuando nosotros hicimos la encuesta, todavía no estaba ese anuncio. Entonces, no es que el turista tenía más certidumbre de qué iba a pasar con el turismo, qué posibilidades había, pero sí lo que se evidenció es que ahora tiene más ganas de viajar por lo menos, y también vemos en el gráfico que lo que compensa ese incremento del que sí quiere viajar no es el que no está seguro, que se mantiene prácticamente igual, sino el que dijo que no va a hacer nada. Eso también creo que es un dato interesante. Así que bueno, Fabri, continuemos. Muy bien. Y entre aquellos que dijeron que no van a hacer una actividad o no piensan hacer una actividad turística cuando se levantan las restricciones, y quienes dijeron que aún no lo saben, se identificaron claramente dos razones: la falta de dinero y el miedo a contagiarse. En el caso de los que no piensan hacer una actividad turística, la falta de dinero fue el principal motivo, pero seguido muy de cerca por el miedo a contagiarse. Y quienes respondieron que aún no lo saben, el miedo a contagiarse es definitivamente el principal condicionante, con cerca de la mitad de los encuestados, o sea, de los que respondieron que no lo saben. Y en segundo lugar, con un número importante, pero con una diferencia también importante respecto a los que dijeron miedo a contagiarse, la falta de dinero. Y bueno, y creo que esto es algo que es transversal a todos los potenciales turistas. Más adelante lo vamos a ver, más llegado el final de la presentación, cuando preguntamos qué van a priorizar en la contratación de servicios. El miedo a contagiarse es algo que está tanto en el que pretende hacer alguna actividad, viajar, como el que no lo sabe, como el que no quiere hacer. Entonces, eso es algo a tener en cuenta por los distintos organismos oficiales, tanto a nivel nacional como de las provincias y municipios, porque creo que es algo fundamental transmitir confianza, tranquilidad, y a la vez, bueno, sensibilizar, concientizar, capacitar
tanto a los prestadores como a los turistas en sí. Porque, es decir, se capacita a los prestadores para que cuiden a los turistas, pero también hay que concientizar a los turistas para que cuiden a los prestadores. Es algo recíproco. Así que bueno, continuamos a la siguiente. Muy bien. Acá uno de los cambios centrales que vimos en una encuesta frente a la otra, que al final de la presentación vamos a reflexionar, bueno, qué pasa con esto, pero en la primera encuesta nos comentaba Dai que había una tendencia a viajar menos cantidad de días. La principal opción había sido por el día, bueno, 3 a 7 noches también, y 2 noches fueron las más elegidas. Es decir, hay una tendencia hacia viajar menos días. Ahora bien, en la encuesta que realizamos en julio, ya con 130 días de aislamiento, es bien clara la tendencia a una salida, un viaje de más cantidad de días. Porque, bueno, se consolida 3 a 7 noches, que aumenta un 20% de sus respuestas, y 8 más noches duplica la cantidad de respuestas, duplica el porcentaje y se ubica en segundo lugar. Entonces, 3 a 7 noches y 8 más noches fueron los más elegidos. Y vemos un cambio importante en el tipo de viaje que el turista en esta segunda encuesta está buscando. Y también resulta llamativo que también entendemos que tiene que ver con la prolongación de la cuarentena, es que quienes en abril dijeron que querían irse de viaje, pero que no sabían cuánto tiempo, fue el 18%, un número interesante. Bueno, en julio solo el 1%. Ya todos tenían la decisión tomada de que quieren hacer algo, cuántos días y dónde. Hay una decisión más firme en eso. Y repito, no había más certidumbre en julio frente a abril. Tal vez había cansancio, pero no certidumbre frente a lo que se iba a poder, cuándo y en qué condiciones. Así que continuamos, Fabri. Muy bien. Acá esto es una de los elementos que se mantienen más o menos estables. Aumenta un pequeño porcentaje la cantidad de turistas que quieren viajar dentro del país, que pasa de 62 a 64. También es importante la cantidad de turistas que plantean que van a viajar dentro del país, pero también afuera del país. Y quienes van a viajar o quienes quieren viajar fuera del país, bajó ese 3% que aumentó tanto a viajar en el país como dentro y fuera del país, se descontó de quienes pretenden viajar fuera del país. También una de las cosas que preguntamos en esta encuesta, en la de julio, es quienes elegían viajar fuera del país, ¿por qué era? Bueno, el 65%, esto lo comento, no lo incluimos en esta plantilla, pero aporto el comentario. El 65% dijo que quería conocer otros destinos, y el 15%, que esto nos pareció un dato interesante, más que nada porque nosotros en el formulario en todas las preguntas, incluíamos preguntas sugeridas, y bueno, también siempre estaba en la mayoría de las preguntas la opción otro, para que cada uno complete la respuesta si creía que si no se sentía representado por las opciones que había dentro de las que ofrecíamos desde la usina. Y visitas familiares obtuvo el 15% de las respuestas, y era una opción que nosotros no habíamos incorporado como opción alternativa. Así que bueno, nos parecía, si bien no es una cifra tan importante, sí entendemos que lo es al nosotros no haberla sugerido. Así que, bueno, como decía, esto es una de las variables que se mantiene relativamente constante, y también entendemos que tiene que ver con cierta incertidumbre, si ya hay incertidumbre frente a qué se puede hacer o qué se podrá hacer o en qué condiciones se podrá
viajar dentro del país, mayor aún será la incertidumbre de viajar a otro país. Así que bueno, continuamos. Y todo tuyo, Fabri. Bien, bueno, ahí yo, gracias Juli, gracias Dai. Yo ahí retomo un segundo que estaba comentando y veo en el chat, Leonor, que nos consulta en cuanto al tema de la involución, si es una involución hablar de un turista 1.9 en vez de 2.0 o 3.0, que es los conceptos que estamos mayormente acostumbrados a escuchar. No lo planteamos en términos de involución como una cuestión peyorativa, sino todo lo contrario, ¿no? Hasta nos parece que es lo que refleja, haciendo un juego de palabras, obviamente, con el COVID-19, que esto representa una vuelta a un sentido más primario del hecho del viaje. O por lo menos así fue como lo identificamos en su momento cuando en abril comenzamos a hacer esta encuesta, ¿no? Y a procesar estos datos, que identificaba que era ese turista que quiere levantarse un sábado temprano de la mañana, agarrar el auto, cargar la mochila e irte con tu familia a pasar un día al campo, ¿viste? Bueno, lo que por ahí nos pasaba a veces cuando éramos chicos o que está en ese inconsciente de un turismo menos preparado, donde no había tanto TripAdvisor, donde no había, esa información no estaba tan a la mano y sin embargo se hacía turismo igual, nos parecía que era como una vuelta a ese hecho más primario del viaje, ¿no? No como un término peyorativo, al contrario. Nada, quería señalar este punto simplemente. Ahora bien, eso fue la foto que vimos en abril. Tal como decían recién Juli y tal como decía recién Dai, algo que estuvimos evidenciando y analizando en esta nueva encuesta que hicimos a partir de julio, que ustedes podrán ver que los resultados superan claramente el 100% cuando uno empieza a sumar todo. Esto es porque el encuestado podía elegir entre más de una opción. Por tanto, es lógico, digamos, que se presenten guarismos superiores al 100% sumándolos, ¿no? Es que nosotros en ese momento habíamos identificado que claramente los destinos rurales y alejados de las ciudades, que era este turismo, a veces a uno lo llama mini turismo, otro es de turismo de escapada, en fin, más o menos se entiende por dónde estamos yendo, se llevaba las palmas, ¿no? En ese momento teníamos un 57%, o sea, 6 de cada 10 personas elegirían eso. Bueno, lo que vemos en este momento es que los destinos tradicionales matan destinos alternativos. Por lo menos haciendo un análisis quizá un tanto simplista, pero para graficar lo que queremos decir con este punto, es que lo que sentimos y lo que se evidencia en los números es que hay una vuelta al deseo del viaje más tradicional asociado claramente a las vacaciones, al turismo como vacaciones, no como escapada. Y esto lo podemos evidenciar en varios aspectos. Por un lado, como bien comentaba Dai en un principio, esto de ampliar, ¿no?, la cantidad mejor dicho, lo que decía Juli, de ampliar la cantidad de días que uno viajaría, ¿no? Estamos pasando de un turismo de fin de semana a más de 7 noches, más de 8 noches, pero fíjense cómo destinos más asociados a lo tradicional, como es la playa, la montaña, los parques nacionales, fueron los más elegidos en este caso. Y lo que hicimos también, además, esto fue cruzarlo con otro dato muy interesante que sucedió prácticamente al mismo tiempo que nosotros hicimos esta encuesta, que fue el hot sale. El hot sale, que bueno, por ahí alguno de ustedes ha comprado algún servicio turístico o algún producto. Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera, sacó unas grandes promociones por el hot sale, que vendió 200.000 pasajes en una semana, en el Hot Week, que finalmente se llamó. Tuvimos acceso a cuáles fueron los destinos más solicitados por los viajeros y las viajeras, y un poco de evidencia esto que está traduciéndose en estos números. Bariloche, Ushuaia, Calafate, Mendoza, Iguazú fueron los destinos más solicitados, es decir, destinos asociados más tradicionalmente con unas vacaciones más que una escapada de fin de semana. Así que podemos hacer como si fuese un cuadro de doble entrada, o no entrar por los dos conceptos, que la gente, evidentemente, o los encuestados, desean vacaciones más que una escapada. Esto es un poco el concepto que definiríamos en este punto. Esto un poco identificando cómo es que se compondría este viaje desde el punto de vista de con quién lo harías. Podemos ver que los viajes en pareja, si bien
superan en un punto que, bueno, ahí no quedó en la presentación, pero sería el de 45%, al viaje en familia, que está más asociado al 40%, que sufrió un pequeño retroceso. La verdad que son números que más o menos identifican que la opción de pareja y de familia son las más utilizadas. La otra es viajar solo, que es el 39%, y viajar con amigos, que es el 26%. Son números... Al revés. Que ahí me gustaría hacer también un comentario de que, como bien decías, que tanto pareja como familia, si bien familia tuvo un pequeño retroceso, que no lo atribuimos a la convivencia en, en la cuarentena, bueno, el viaje en amigos, que tenía un porcentaje en abril muy similar a quienes pretendían viajar solos, si bien está en tercer lugar, tuvo un incremento significativo respecto a una encuesta frente a la otra. Que eso sí, tal vez tiene que ver con que en este contexto de pandemia uno no puede realizar esas reuniones de amigos. Entonces, bueno, ahí está, creo que se justifica de alguna manera ese incremento, que es casi un 15% de incremento, y lo pone a la par de los principales grupos de viaje, como decíamos, de pareja y familia, y también eso abre un interrogante en el sentido de que, por ejemplo, en Mendoza se estaba hablando del protocolo para hospedar a turistas y habían sugerido que no podían hospedarse en la misma habitación personas que no vivan juntas. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser, cómo se podría llevar adelante un viaje con amigos? Tienen que pagar distintas habitaciones, ¿cómo harían los hostels, por ejemplo? Ahí también creo que hay una cuestión a repensar y, bueno, ver si es posible compatibilizar de alguna manera. Así, bueno, perdón, Fabri, No, por por la favor, Julia, al interrupción. contrario. No, no, para nada. Me parece que está buenísimo el aporte en ese sentido. Y ahí también veo que María comenta que los invitamos y las invitamos, por favor, a que comenten en el chat. Así esto, digamos, lo que busca es ser más un conversatorio que una exposición. Así que nos gusta que haya un ida y vuelta en este sentido. Si es no querer exponer a los menores, marca. Bueno, puede ser un motivo, digamos, habría que ver la composición en ese caso de la familia, ¿no? Porque por ahí es familia con adultos o digamos, con hijos grandes o hijas grandes, pero evidentemente podría ser un motivo que uno tenga mayor miedo al contagio en un grupo de familia que viajando con tu pareja o alguien por ahí con quien convivís todos los días. Así que está muy bueno ese aporte. Y esto también como para marcar otro aspecto que nos parece clave en esto de cómo se va a alojar este turista 1.9, que va a ser el que empiece a viajar cuando finalice la pandemia, es que se sigue confirmando que los alojamientos en pequeñas unidades, digamos, en cuanto a huéspedes, son los que llevan la cabeza. Evidentemente, si bien han salido protocolos de diferentes cadenas hoteleras en cuanto a cómo sería desde el desayuno, la recepción, la limpieza de habitaciones y demás en estos días, hay una clara tendencia hacia cabañas, a pequeños hoteles, a casas de alquiler, casas de amigos, posadas, donde podemos identificar que son las más elegidas, ¿no? Y en detrimento de los grandes hoteles y también de los hostels. Fíjense que evidentemente donde se da un espacio que hay contacto con otras personas, digamos, un contacto asiduo, ¿no? Ya sea porque es un lugar donde se hospeda mucha gente, donde uno tiene un contacto porque comparte habitaciones de lo que fuese, claramente no está entre las opciones más elegidas para el turista que viene. Esto, y haciendo el comentario, sumándolo a lo que recién comentaba Juli, nos parece interesante como un desafío para estas cadenas hoteleras y para los hostels que están en muchos destinos de Argentina, en cómo se reconvierten o cómo pueden proponer o cómo pueden propiciar un ambiente de seguridad, de bioseguridad sobre todo para los turistas, para que los vuelvan a elegir, ¿no? Así que nos parece un debate interesante y un desafío que se plantea para este futuro. Sí, también, perdóname también una Dale, acotación sí, por más supuesto. del anterior.
lo que evidencia también esta foto de los alojamientos más elegidos es que los turistas prefieren lugares que puedan compartir con su propia familia. En ese sentido, cabañas y casas o departamentos de alquiler que tienen un funcionamiento, si se quiere, muy similar, en el que incluso el mismo turista es el que se ocupa de la limpieza, de cocinar, es decir, no necesariamente hay servicio de habitación, entonces no entra alguien externo, como que eso que mencionamos al principio del miedo a contagiarse también está presente en las preferencias y también en este tipo de alojamientos que no hay no hay áreas comunes donde uno pueda compartir y contagiarse. Y también respecto a este comentario que hacías vos, Fabri, es interesante que, bueno, si bien en el estudio es bastante heterogéneo las edades que respondieron a la encuesta, si no me equivoco eran 40% entre 18 y 30 años, que es un público que tal vez prefiere más que nada hostels, y sin embargo, aquí solo el 15% eligió hostel. Y era una pregunta que se podía elegir más de una opción, pero sin embargo, evidentemente, gran parte de los jóvenes no también tienen presente alguna de estas cosas. Así que bueno, y también se destaca la casa de familiares y amigos como un lugar también bastante que uno puede tener cierto dominio del espacio, del lugar donde toca y demás. Así bueno, perdón Fabri, vuelta por... No, pero por favor, al contrario. Está bueno esto que comenta Juli, y también sumado a lo que comentaba ahí en el principio de la presentación, que evidentemente hay como una tendencia a la autogestión del viaje, ¿no? Como decir, cuanto menos pueda depender de otros factores y que yo pueda manejarme por mis propios medios y sin depender de un factor exógeno, llámese un recepcionista, llámese, como vos bien marcás, Juli, un housekeeper, es como que, bueno, lo puedo manejar de otra forma. Así que es un dato interesante también ese. Que esto viene de la mano de cuáles son, una pregunta para nosotros clave que nos parece súper reveladora en este aspecto, es cuáles son los aspectos que uno va a priorizar al momento de contratar servicios turísticos. Es decir, bueno, realizamos este viaje y tenemos bueno, estas consideraciones, pero ¿dónde está el foco que uno va a poner al momento de hacer una contratación de un producto turístico? Bueno, claramente la aplicación de protocolos de higiene y seguridad, 6 de cada 10 personas indicaron que va a ser lo que uno va a priorizar en este aspecto, lo cual, siendo sinceros, no nos parece del todo revelador este punto en particular, porque es lo que venimos escuchando hace 4 o 5 meses, digamos que desde protocolos de bioseguridad, seguridad e higiene, de sellos de calidad, de pasaportes sanitarios. Es decir, es un aspecto que venimos hablando largo y tendido y, bueno, obviamente esto se confirma en los números, pero inmediatamente, bueno, después la ubicación estratégica, que es un punto, si se quiere, transversal a cualquier tipo de viaje, no solamente en un contexto pandémico, pero después, inmediatamente luego de eso, viene la posibilidad de financiamiento y descuentos y la flexibilidad en la política de cambios y cancelación. Sobre esto, 2 comentarios. La posibilidad de financiamiento y descuentos con un 47%, es decir, que prácticamente 5 de cada 10 personas, la mitad de los encuestados, dijeron que esto es un punto a tener en cuenta al momento que contraten un futuro viaje, viene de la mano con el dato que yo daba anteriormente de los 200.000 pasajes que vendió en una semana Aerolíneas Argentinas. El 77% de esas ventas se hicieron en 12 cuotas. Es decir, la financiación, la aplicación de buenos descuentos en el momento de hacer estas compras y sobre todo que uno pueda pagarlo en un plazo largo, evidentemente, en un contexto obviamente de recesión económica como el que tenemos producto de esta pandemia, es un aspecto fundamental. Y esto se traduce en las compras a compra futuro, los vouchers que se están dando como
que de cadenas hoteleras o pequeños prestadores están haciendo que uno compra hoy y tiene un beneficio de X cantidad de noches extra a futuro. Es decir, se va dando como un proceso en que esta cuestión económica, más bien netamente económica, tiene un peso específico muy importante. Y por otro lado, la flexibilidad en el cambio de política de cancelación. Vuelvo a este dato que, perdón que sea reiterativo, pero me parece súper importante, de estos 200.000 pasajes. Una de las políticas que tenía era que se permitía un cambio, es decir, que era una política de tarifa flexible sin penalidad. Es decir, uno no tenía ningún tipo de costo asociado al hecho de cambiarla por una fecha determinada. Lo cual, estos por lo menos nos deja ver que, además de las cuestiones de bioseguridad, lo que nos va a dejar esta pandemia es que probablemente haya una necesidad de adaptarse la oferta a la demanda de mayor flexibilidad en los servicios turísticos. La flexibilidad asociado de todas formas, ¿no? Bueno, yo contraté un pasaje en avión para una fecha determinada y la quiero cambiar, pero la verdad que me sale más barato a veces comprarme un pasaje nuevo que hacer un cambio por la penalidad que me cobran. Yo tengo contratado una semana de alojamiento y quiero cambiar de fecha, pero me cobran sí o sí una penalidad por ese servicio. Es decir, cuestiones que normalmente venían asociadas y eran parte del uso y costumbre turístico, llamémoslo de alguna forma. Lo que nos parece es que a partir de esta situación hay una evidencia clara que hay una necesidad, mejor dicho, por parte de los turistas de que esta flexibilidad esté cada vez más presente dentro de los servicios turísticos que se compran. Por lo cual nos parece un llamado de atención y una oportunidad también, ¿por qué no?, para los prestadores turísticos en tener estas políticas de flexibilidad y de cambio frente a distintas situaciones, porque eso seguramente va a generar mayor confianza y mayor, sí, llamémosle confianza con los potenciales turistas que compren sus servicios. Así que esto nos parece algo muy importante. Fabri, volviendo Sí. al punto anterior. Acá Gladys pregunta o afirma, pareciera que las tarifas o costos no serán tan decisivas al momento de la decisión, sino la higiene y seguridad. No, en realidad lo que nosotros estamos acá mostrando, que según la encuesta, no es que va a ser algo más importante que lo otro, sino que se suma en cuanto a los costos de las tarifas, la higiene y seguridad. Se suma al momento de comprar un pasaje, bueno, va a seguir teniendo el peso aún más también, lo que es la flexibilidad en las políticas, los cambios y la posibilidad de financiación en los pasajes, como también la aplicación de protocolos de higiene y seguridad. No es que va a pasar a ser uno más importante que el otro, sino que como que van a empezar a trabajar a la par al momento de la decisión de comprar un pasaje. Sí, no, son dos puntos interesantes, como que esto vienen como en combo, ¿no? De ahí es como que pareciera que hay que tener los dos aspectos bien definidos, Claro. porque lo que vinimos escuchando en este último tiempo bastante es acerca de, bueno, la necesidad, y vuelvo un poco con lo que vos decías, ¿no? De ahí la necesidad de aplicar protocolos de bioseguridad y demás. Bueno, algo que identificamos frente a este punto es que no solamente hay que tener en cuenta eso, sino también la cuestión económica. Más bien económica, ¿no? Que a veces suele ser el principal decisor de viaje. De hecho, si me retrotraigo a las respuestas de por qué no viajaría un turista o por qué duda en viajar, como comentaba en un comienzo Juli también, uno de los motivos más importantes es la falta de dinero. O sea que evidentemente la cuestión económica pesa y mucho en este aspecto. Entonces, no nos parece algo a dejar de tener en cuenta al momento de diagramar y de programar ofertas turísticas para los viajeros. Y bueno, como resumen, si se quiere, nosotros hicimos dos, así como en su momento habíamos planteado una infografía, ¿no? Donde teníamos cruzado todas las variables y todos los datos que habíamos analizado en esa primera encuesta en abril de 2019. Nosotros lo que hicimos ahora fueron dos infografías donde en una analizamos estos cambios que hubo entre abril y julio, que fueron los distintos conceptos que fuimos trabajando, ¿no? ¿Qué destinos van a elegir? ¿A qué destinos viajarían?
con quién, qué duración, si van a hacer alguna actividad turística, que nos parece uno de los datos más importantes de esto. Es decir, volvemos a remarcarlo, ¿no? 7 de cada 10 encuestados viajarían. A veces cuando se vaticina con títulos o pareciera una cuestión apocalíptica la actividad turística, bueno, enhorabuena que hay una necesidad de parte de los turistas que en el momento en que se pueda y en el momento en que estén dadas las condiciones, va a responder el turismo. Entonces, esto nos parece un dato también alentador e interesante para analizar. Y por otro lado, está donde analizamos algunas otras cosas que estamos sumando, ¿no? a lo que habíamos encuestado también en julio, donde, entre otras cosas, quisiera acá detenerme en 2 aspectos que por ahí no lo trabajamos en forma puntual, pero nos parecen interesantes, que es el medio de transporte. Fíjense ustedes, el auto familiar se lleva el 60% de las preferencias, pero inmediatamente después viene el avión. Claramente, cuando nosotros analizamos a qué destinos vamos en avión, significan destinos de larga distancia, es decir, destinos donde posiblemente no sea una escapada simplemente lo que hagamos. Bueno, esto viene asociado a cuáles fueron los destinos más vendidos en el hot sale, cuánto va a ser la duración de los viajes que antes habíamos analizado, por lo cual lo que estamos viendo es que hay una necesidad de realmente vacaciones, que nos debe pasar a todos y a todas acá también, ¿no? Que el aislamiento, la cuestión del encierro, la incertidumbre y demás, realmente no es que estamos necesitando hacer una escapadita de 2 o 3 días, sino que realizar un viaje hecho y derecho, si se quiere. Y por otro lado, confirmamos la tendencia claramente hacia el viajero que compre a través de medios digitales y compre online, ¿no? Tenemos un 38% de personas que han respondido a la encuesta que comprarían a través de las plataformas de viaje, los metabuscadores, las OTAs que todos conocemos, un 35% que compraría directamente en la página del prestador, un 15% que optó más bien por una compra presencial, un 10% que compraría a través de una agencia de viaje tradicional, de barrio o de confianza, y un 2% que optaría por otras formas. Esto también lo que nos marca es que algo que habíamos también escuchado a partir de las distintas respuestas que hubo por parte de las OTAs, los metabuscadores y demás a lo que fue el proceso más caótico, llamémosle de la pandemia en marzo, cuando recién se había sucedido las restricciones a los viajes y a veces la falta de respuesta que hubo por parte de esas empresas a los consumidores. Bueno, al parecer y en teoría, por los números que manejamos, eso no significa que los compradores dejarían de comprarles, digamos que los viajeros dejarían de comprarles a esas empresas. Por múltiples razones, la cuestión de financiamiento, la cuestión de mejores precios, la cuestión de los descuentos que se puedan dar, evidentemente pesan dentro de ese análisis en detrimento de otras formas más tradicionales de compra, por lo cual también nos parece un caso paradigmático de que el bolsillo o las cuestiones de financiamiento evidentemente tienen un peso específico muy importante a la hora de decidir la compra de un paquete turístico o de un servicio turístico. Permitime Dale, agregar sí, por favor. del anterior, si puede ser. Ahí estamos. Sí. Sí, perfecto. Ahí también al final respondemos las preguntas que estuvieron haciendo preguntas y comentarios. Sí, por supuesto. Que bueno, algunos tal vez está bueno para tratarlos en la conclusión y en un momento de debate y reflexión que estaría bueno que podamos dar acá. Pero bueno, respecto a los datos también mencionar que en la pregunta de, bueno, ¿qué aspectos priorizarán al momento de contratar los servicios? Había una de las opciones que eran que el establecimiento, bueno, tanto sea gastronómico como de alojamiento, como de excursiones, que inclusive muchos de ellos ofrecen servicio de comida también, que esos servicios ofrezcan opciones para celíacos, para veganos, para distintas circunstancias que tienen las personas respecto a la cuestión alimenticia. Y las opciones, la cantidad de respuestas era inferior al 5%, por eso no lo incluimos acá, pero estaría bueno también mencionarlo. Y también, por otro lado, para destacar que tal vez muchas veces
en los medios o quienes estudiamos turismo, nos dedicamos al turismo, está muy presente esta, bueno, como decíamos al principio, la palabra de la sustentabilidad del medio ambiente, bueno, ni qué hablar en estos días con los incendios que hay en gran parte del país. Entonces, en ese sentido, una de las opciones que incluimos nosotros era que el establecimiento tenga procesos amigables con el medio ambiente. Y bueno, no sé si nos sorprendió o no, pero la respuesta no fue entre las más elegidas. Un 26% fueron quienes les interesa o manifestaron que van a... Tal vez les interesa, pero priorizan otras cosas, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las priorizaciones, el 26% dijeron que les interesaba. Y bueno, creo que es algo a tener en cuenta porque es algo que está, como decía, muy presente en los medios. Uno como profesional del turismo tal vez piensa que la preferencia porque las empresas presten atención a este tipo de cuestiones es alta. Y bueno, y nos encontramos que tal vez los turistas, los consumidores, le dan mucha más atención a las cuestiones de precio, como decíamos antes, de financiamiento, en este contexto de pandemia, incertidumbre, a la aplicación de protocolos, y queda de lado un poco eso. Entonces, bueno, creo que es importante también tenerlo en cuenta, no para decir, bueno, no le interesa a nadie, entonces vamos con otros temas, sino al contrario, para ver, bueno, ¿qué está pasando? Hay en este momento de la Argentina es muy interesante planteárselo, porque hay una indignación colectiva respecto a los incendios que hay en todo el país, pero sin embargo uno como consumidor, y me imagino que esto aparece también en otros rubros, no le presta atención o la atención que debería a este tipo de cuestiones de cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, creo que es interesante para reflexionar y para pensar cómo uno, tanto como prestador, como consumidor o como decisor, puede hacer algo en favor de esto. Sí, absolutamente. Que también habla de la responsabilidad individual, ¿no? Un poco de esto, Juli, y también la sumo de ahí al debate. Nos parece interesante marcar esto de que, bueno, son los aspectos que uno va a priorizar y uno en el momento hace una alquimia o una cuestión bastante importante en el momento cuando compra, decir, bueno, pasa por un momento económico determinado, digamos, el proceso de compra tiene diferentes aristas donde se puede analizar, pero nos parecía súper importante marcar esto de los procesos amigables con el ambiente para ver qué grado de importancia tenía y, bueno, claramente no estuvo entre las principales cuestiones características para el momento de decidir la compra. Así que, bueno, esto... yo no puedo ver el chat ahora, pero no sé si hay alguna consulta o algo. Si no, también podemos ir avanzando bueno, en cómo seguimos después de todo esto, ¿no? Cómo nosotros en este momento ya hicimos estas 2 encuestas, que también las invitamos y los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes, que las vamos a dejar ahora al finalizar la presentación, donde tienen cargado todo este material y lo pueden descargar obviamente de forma gratuita y para difundirlo. Pero algo que nos parece interesante es comentarles un poco los proyectos a futuro que tenemos desde Usina Turística, en esto de seguir generando información relevante, apropiada, generar un espacio de debate y de reflexión. Es que también estamos abriendo diferentes instancias de posibilidades para que otros integrantes, que somos 7 dentro de Usina Turística en este momento, que estamos trabajando con profesionales reconocidos en el sector turístico y de mucha trayectoria, nos parece interesante también sumar las voces y de otras personas que no están dentro de nuestro núcleo específicamente, pero que sí están en otras partes del país o que pueden hacer un aporte súper interesante a esto. Por eso es que sumamos, por ejemplo, a Jorge Ortega, que desde San Juan nos hizo una crónica que está subida a nuestra página web acerca de cómo fue la reapertura del turismo interno en esa provincia, que en este momento también está en un contexto complejo a partir de la suma de casos que hubo por el coronavirus en las últimas semanas. Pero nos parece fundamental para nosotros tener una mirada muy federal de actividad turística. Por eso invitamos a quienes
deseen poder sumarse a poder escribir algún artículo, una nota, esto es un espacio abierto. Usina Turística, desde su concepción, siempre fue un espacio de reflexión y debate en conjunto, y nos parece súper interesante poder sumar todas las voces para que se puedan unir. Así que hay algunos ejes que nos gustaría y que tenemos intención de trabajar más en particular, que bueno, nos podemos poner en contacto con quien desee interesarse. Aquí le dejamos todas nuestras redes sociales, nuestro Gmail, nuestro Instagram y nuestra página web, donde subimos todas nuestras notas periodísticas, nuestros artículos de opinión y los informes técnicos. Quien desee sumarse a esta plataforma de espacio de debate y de reflexión, para nosotros bienvenido. Y bueno, nada, Dai y Juli, los invito a que hagamos acá un cierre en conjunto. Buenísimo, Fabri, muchas gracias. Y bueno, sumarme a lo que decías, que queremos seguir trabajando, seguir incorporando temáticas y discutiendo, que nos interesa eso, profundizar, problematizar y bueno, así como mencionábamos recién el tema de la cuestión medioambiental, también abordar otros temas que tal vez no tienen el espacio. Y también me gustaría, si ya pasando a las preguntas, que esto se conecta muy bien con la conclusión o con la reflexión de por qué, a qué atribuimos este cambio que hubo entre una encuesta y la otra, que Natalia Idone nos pregunta, bueno, a qué adjudicamos el cambio de las preferencias. Y bueno, nosotros tenemos dos hipótesis que invitamos a quienes les interese también de aportar si les parece que tal vez hay una tercera, cuarta, etcétera. Por un lado, una hipótesis que está fuertemente vinculada a la pandemia, en ese sentido, y a la cuarentena en particular. En ese sentido, la primera encuesta fue en abril, iba tan solo un mes de aislamiento, y bueno, entonces en ese sentido pensamos que quienes habían respondido no sentían aún la presión del encierro, para decir de alguna manera, de la falta de oportunidades de salir inclusive a una plaza. Entonces, tal vez por eso las respuestas fueron más vinculadas a salir un fin de semana, salir un día a un lugar cercano, a un área natural, como para tomar aire, para dispersarse un rato. Y en julio ya, como decíamos, casi 130 días de iniciada la cuarentena, más de 4 meses, ya pesaba bastante la cuarentena y el descanso que amerita o la necesidad de salir ya no iba a ser saciada con un viaje corto en distancia y en tiempo. Esa es una hipótesis. La otra que tenemos, que no tiene tal vez tanta vinculación con la pandemia, sino con el ciclo y la estacionalidad propia del turismo en la Argentina, que en el mes de abril, y esto también lo mencionaba al comienzo Dai, que en abril había pasado muy poco de las vacaciones estivales, que la mayoría de los argentinos que tienen la posibilidad de viajar a algún lado lo hacen en los meses del verano, estaban muy cerca del verano, entonces no estaba tal vez esa necesidad de hacer un viaje largo a un lugar lejos, sino algo más propio de el segundo trimestre del año en la estacionalidad turística, que es viaje tal vez de cercanía, pasar el día en algún lado y demás, mientras que en julio uno ya empieza a pensar en dónde se va a ir de vacaciones en el verano. Incluso muchas familias tienen la posibilidad de tomarse unos días en el mismo mes, en julio, entonces tal vez eso estaba influyendo en las respuestas de la encuesta de julio. Entonces, esas son las dos hipótesis que tenemos, son bienvenidas si tienen alguna más o si les parece que tal vez no es tan acertado, pero bueno, según lo que estuvimos analizando, nos parece que va por ahí, que podría ir por ahí la justificación. Sí, ahí también. Dale. Nada, que acá Gladys pregunta, afirma acá que una hipótesis podría haber sido la cantidad y calidad de información sobre COVID-19. Digamos, como que en un comienzo, es un poco esto de la incertidumbre frente a la pandemia, ¿no? Con el turismo, porque siempre supimos que
vuelta va a haber a viajar. Pero tal vez sí tenga que ver con la información que había en un comienzo, que no sabíamos bien cómo era el protocolo, no habían protocolos definidos, hoy ya se están difundiendo, digamos, por las redes sociales del ministerio, los protocolos confirmados para agencias, para hoteles, etc. Tal vez esa información ayuda a estas tendencias del turista. 9.9. Sí, también ahí Juan comenta si, consulta y también para reflexionar si se van a elegir destinos que tengan menos casos de COVID-19 o si eso no va a influir en la decisión de viaje. Bueno, no lo hemos eso analizado en forma particular. Lo que sí nos parece es que hay una oportunidad que está teniendo Argentina y entendemos que en eso va las políticas que se han adoptado o que por lo menos se está trabajando en esa materia, que es convertirse en destino seguro, ¿no? Esta concepción del destino seguro, asociado en su momento más a una cuestión de derechos de inseguridades y demás, hoy más asociado al concepto de bioseguridad y específicamente al entorno pandémico, nos parece que va a ser una decisión, evidentemente, al momento de viajar. Es decir, Argentina, como todo, y los destinos en particular dentro del país, están haciendo diferentes acciones para poder posicionarse como un destino seguro, porque identifican que eso va a ser una necesidad que tengan los turistas al momento de volver a viajar. Por eso los protocolos de adaptación, por eso los sellos de establecimiento seguro que hay en diferentes provincias, por eso a veces la obligatoriedad de cumplir con ciertas capacitaciones que tienen los prestadores para poder volver al ruedo, nos parece que va en la tónica de volver a tener un destino presente donde se identifique que uno puede ir en un manto de seguridad o en un contexto de cierta confianza, ¿no? Esta es la palabra, me parece clave, la confianza de que un turista cuando vaya a ese lugar sabe de que hay ciertas cuestiones que están trabajadas, que están protegidas y que hay un entorno de sensibilización en esa materia. Si los destinos avanzan en eso y es la estrategia que están teniendo muchos y muy bien, nos parece que eso va a repercutir claramente en que va a ser una decisión de parte de los turistas de poder viajar a ese lugar. Sí, también agregar que también hay una necesidad de que el turista sea concientizado, y eso lo veíamos muy claro en la crónica que escribió Jorge sobre la reapertura en San Juan, que él percibía que estaban más preocupados por el contagio, por la pandemia, los prestadores que los turistas, y al contrario, los turistas, al tener esa sensación de libertad, de que pueden salir y pasear, se despreocupaban y tal vez no tenían tan presente estos protocolos. Entonces, por eso también creo que es importante totalmente lo que venían comentando, y sumar esto, que el turista también es un actor central, porque por más protocolos que haya, si el turista no cumple su parte, estamos en foja cero, digamos. Sumando un poco a lo que había dicho, si no me equivoco, Juan, con la de la elección, dependiendo de los casos de COVID en el destino, a comienzos, en la primera encuesta, la elección, al poner destinos de cercanía y rurales, también se entendía un poco, se podía leer, que eran destinos con menos circulación de virus, ¿no? Y hoy ese porcentaje disminuyó, que está bien, que queríamos aclarar nosotros cuando hablamos aparte, antes de la presentación, que no es tirar abajo lo que es el porcentaje de elección a destinos rurales, sino que el número sigue siendo importante, un 15% está eligiendo el turismo alternativo, el destino rural, los destinos rurales y de cercanía, que está bueno todavía tener en cuenta ese número, ese 15% que eligieron esos destinos. Sí, acá también Natalia pregunta, bueno, si los lugares donde hay pocos casos y querrán que lleguen turistas, bueno, también es algo para tener en cuenta. Se asocia a lo que venimos hablando, la cuestión de los protocolos, de cómo se adapte la cuestión, cómo se maneje, pero evidentemente es algo que preocupa a los residentes, a los prestadores, y también daba cuenta de eso Jorge en la nota, que decía que
muchos prestadores que tal vez eran adultos mayores que estaban en una edad de riesgo, directamente habían decidido no abrir, inclusive atentando contra su propia economía, pero para preservarse de un posible contagio. Sí, absolutamente. Eso nos parece súper interesante porque también se da un proceso, digamos, hasta de debate interno, yo me imagino, de los propios gestores locales, ¿no? Decir, bueno, se habla de turismo por una cuestión económica, pero ¿qué sucede con la comunidad local en ese momento? Si cuando pasa el turista, ¿cuál es el efecto que queda dentro de ese destino? Que está por verse también lo que va sucediendo con eso, que me parece que es un poco a donde ahí apuntaba Natalia, ¿no? En su consulta, y me parece súper pertinente. Pero bueno, entendemos que en esto hay un concepto que es la gobernanza y la armonización de los intereses de parte de todos los afectados, porque a fin de cuentas la comunidad local siempre entendemos, y desde Usina estamos absolutamente convencidos de eso, que es la primera que tiene que percibir los beneficios de la actividad turística, ¿no? Entonces, si no se da ese proceso con la validación y digamos, el respaldo, el espaldarazo de la comunidad local, es muy complicado que eso prolifere o que eso llegue a buen puerto. Así que estamos en puertas de ver también ese proceso, que nos parece realmente muy interesante para poder analizarlo. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo dejo de compartir pantalla, vuelvo aquí un Sí, ratito. no sé si hay alguna pregunta que se perdió, si en el chat, si la quieren, o capaz ya la respondimos. Sí, o si algo quedó abierto, algún comentario, no. algo. Para nosotros, bueno, nada, un placer poder compartir este arduo trabajo que venimos haciendo desde Usina Turística, en repensar estos procesos, en poder generar información lo más confiable posible y abierta a la comunidad turística, al sector turístico. Sabemos que estamos pasando por un momento de incertidumbre, y un poco el objetivo que nos planteamos es, desde nuestro humilde y humildísimo lugar, tratar de llevar cierta claridad y clarificar un poco la información, en cómo se va a desarrollar la actividad turística de ahora en más, ¿no? Y que nos parece que estamos en un momento bisagra, si se quiere, porque todo lo que hemos aprendido hasta este momento se está poniendo en tela de juicio en algunos aspectos, y nos parece, si bien es un momento caótico y de incertidumbre y un poco ruinoso para las economías, nos parece muy interesante que podamos hacer un aporte valioso y sacar algunas conclusiones positivas de todo esto, ¿no? Entonces, repensar nuestra relación con el ambiente, repensar nuestra relación con las comunidades, con la forma de explotación, digamos, o desarrollo turístico, la cuestión de las comunidades locales como eje central y principales beneficiarios de la actividad turística. Nos parece que hoy todo eso está en un momento de repensarse. Así que bueno, si por eso bienvenido a este momento, y más que agradecido por el espacio, ¿no? Bueno, chicos, en primer lugar, felicitarlos por el gran trabajo que hicieron. La verdad que es muy completo y muy interesante todo lo que se puede analizar y todas las conclusiones que se pueden sacar en esto que hicieron. Así que bueno, felicitarlos y agradecerles que hayan elegido este espacio también para compartir sus resultados y su investigación. En otros encuentros que tuvimos en esta misma plataforma se analizaron un montón de contextos, y esto de analizar el perfil del turista creo que viene a complementar eso, así que es buenísimo lo que hicieron. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y también a todos los invitados que estuvieron conectados, que fueron muchos. Bueno, Mario. Sí, sumarme a tus palabras, Gabriel, felicitarlos. Son Orgullo Guade, egresados y docentes, así que bueno, lo sumamos a Julián, ¿sí? Te sumamos a Guade como parte de los Orgullos Guade. Te van a tirar la bronca de San Martín después. No, soy de los dos. No, bueno, yo he ido de visita a la Universidad Nacional de San Martín y me han recibido muy bien, acompañando a los chicos, a ustedes en su momento, que eran estudiantes para los congresos de la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo, así que somos amigos, por supuesto. Bueno, eso.
Eso, siento eso, orgullo, haberlos escuchado, porque bueno, hay dos que están enseñando con esa pasión y con ese conocimiento, que son, bueno, Julián y Fabri además egresado de la casa, y Dayana, tenés una pasta excepcional. En un Así futuro que bueno, también enseñando, esperemos. ya entendí. Bueno, cómo no, cuando se den vacantes, por supuesto que siempre las puertas están abiertas para todos y los graduados ocupan un lugar Bueno, importante en esas incorporaciones. Así que nada más que agradecerles a todo el público, estudiantes, colegas, amigos, docentes, público en general. Esto viene a ser sumamente interesante. Desde hace ya unos cuantos meses que venimos con diferentes acciones digamos, transferencia de conocimiento y generado fundamentalmente por docentes y estudiantes. Así que nada más que muchas gracias. Buenas gracias a noches. ustedes. Bueno, gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego.